Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por conectarse a este café con expertos del mes de abril. Mi nombre es Angie Gómez, yo soy coordinadora de construcción sostenible de Camacol Nacional. Y el día de hoy nos acompañan Ana Milena Bendaño de IFC y José Bonivento de SGS. Antes de iniciar con el espacio que tenemos programado para hoy, pues quisiera contarles que desde Camacol tenemos la línea de acción integral llamada Camacol Verde, la cual busca impulsar la construcción sostenible en el país desde 6 ejes temáticos: economía circular, ciudades sostenibles, financiación climática, carbono neutro, certificaciones. Es por esto que nosotros, como socios locales exclusivos de la certificación EDGE, Em, tenemos que darle valor a estos espacios para que ustedes como usuarios puedan sacarle el máximo provecho a la certificación. Em, el día de hoy vamos a tener dos invitados, como ya les comenté. Después de la intervención de ellos dos, vamos a proceder a leer las preguntas que tiene el público. Entonces, ustedes podrán encontrar una caja de preguntas y respuestas, las cuales vamos a responder al final de la sesión. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este café con expertos. En esta oportunidad vamos a hablar de las actualizaciones recientes de la aplicación de Edge y las lecciones aprendidas de la versión 3.0. Para esto, como ya les indiqué, nos acompaña Ana Milena Avendaño, que es arquitecta experta en diseño y construcción sostenible, con más de 14 años de experiencia. Ana Milena ha estado vinculada con los principales programas y acciones interinstitucionales de construcción sostenible en México y en Colombia. Actualmente, ella es especialista técnica para Latinoamérica y el Caribe en el programa de transformaciones de edificios verdes de IFC, dirigido a acelerar el desarrollo del mercado de la construcción sostenible en Colombia, y además es consultora del proyecto CELA de fortalecimiento de capacidades para la eficiencia energética en edificaciones de América Latina. Muchas gracias por acompañarnos, Ana Milena. Te doy el paso para que nos expliques lo que vienes a contarnos el día de hoy. Gracias, Angie, por la presentación. ¿Me escuchan bien? Listo, déjenme, voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si la pueden ver correctamente. Voy a dejar esto acá. ¿Ya la pueden ver? Te vemos. Ok, bueno, pues gracias por la presentación. Mucho gusto. Para los que no me conocen, ya llevo un buen ratito en la parte técnica del programa de fortalecimiento del mercado de construcción sostenible de IFC. Y bueno, pues una parte muy importante de este programa, como ustedes saben, es el sistema de certificación EDGE. Lo que les traigo para el día de hoy es básicamente que recapitulemos las últimas actualizaciones que hemos tenido. También este es un espacio para que ustedes, pues obviamente nos den su retroalimentación en cuáles cosas han detectado algún inconveniente, en donde podemos como IFC y como Camacol, socio local de EDGE en Colombia, apoyarles más para hacer de esa comunidad de expertos EDGE pues una comunidad activa que va solucionando temas y que obviamente va fortaleciendo y va haciendo más grande el mercado de edificios certificados en el país, ¿no? Entonces, bien, lo primero que tengo que decirles es, y es muy importante, todos habrán recibido, uy, creo que aquí está mal la fecha, perdón, 21 de abril, no, esto está mal, perdón, es que se me fue, ay, denme un segundo que se me fue. 21 de abril, correcto, ok. Habrán recibido un correo y este es de los más importantes porque Edge ya lleva un buen rato, ustedes, para nadie es un secreto que la transformación a versión Edge, a versión 3.0 trajo en temas de sistemas y en temas de uso de la plataforma, trajo algunos retos y algunos inconvenientes que poco a poco hemos estado con el equipo desarrollador trabajando hasta que se decidió realizar una completa transformación arquitectónica del sistema backend. Esto no soy ingeniera de sistemas para explicarles exactamente qué es, pero hagan de cuenta que todo el trasfondo, toda la base de datos y toda la programación de Edge fue transformada para que nos diera una mejor experiencia y una mejor funcionalidad como usuarios, ¿no?
lo que estamos buscando con esta transformación son evidentemente mejores tiempos de respuesta, porque poco a poco al tener más calculadoras y al tener más usuarios en línea, los tiempos de respuesta y pasaban más lentos, ¿no? Entonces, también necesitábamos tener mayor confiabilidad para momentos en los que tenemos muchos usuarios conectados a la vez, por ejemplo, en estos cafés de expertos o en entrenamientos de Edge o las universidades que lo están usando para algunas de sus materias. Necesitamos entonces que haya estabilidad en la plataforma, pues para cuando hay horarios pico, ¿no? En esta transformación también se incluyó un factor de precisión de 6 dígitos después del punto decimal, y esto era para contener y poder estandarizar todos los proyectos que previamente ya se habían llenado, ¿no? Y que con esta estandarización de 6 dígitos nos ayudaba a mejorar los tiempos de procesamiento del servidor para que los cálculos sean más rápidos, ¿no? Esto no quiere decir que ustedes tengan que llenar 6 dígitos después del punto, simplemente les cuento para que sepan que ahorita, digamos, no está limitado hasta 6 el número de decimales, y esto va a ayudar a mejorar también los cálculos. Hay algunos proyectos que con esta estandarización los desarrolladores informan que son menos de 40 proyectos. Tuvieron una afectación mínima dentro de un rango de porcentaje de más o menos 0.5%, o sea, ni al 1%. Y bueno, pues todos estos proyectos afectados se ha informado de la afectación y se ha honrado los ahorros previos que se tenían, ¿no? Entonces, se les comunica por correo individual cuál es el impacto de los proyectos y se corrige si es necesario por temas de a lo mejor que estaba muy al límite de no llegar al estándar, entonces se puede ajustar. Bien, entonces vamos a ir repasando. Hay algunos cambios más importantes y algunas actualizaciones más importantes que otras. Igual aquí yo se las puse todas, las que hemos tenido desde octubre a la fecha. Y pues la idea es que puedan consultar este material cuando terminemos el café, ¿no? Entonces, bueno, en la página de proyectos también ya se ha hecho una reestructuración para que el motor de búsqueda incluya los proyectos individuales. Esto es un cambio menor. También ha habido cambios menores en temas de formatos, en temas de alineación de la página de los proyectos. Y bueno, pues ustedes ahí ya saben cómo se puede acceder a través de la página principal de Just Buildings. Cuando le damos por proyectos, pues acceden fácilmente a la publicación de cada uno de los casos de estudio o de proyectos certificados, ¿no? Han habido otras actualizaciones que son, por ejemplo, los reportes de los inputs detallados de carga de cocina y preparación de alimentos. Ya se agregaron al PDF que emite al final Edge, pues para que sean transparentes, así como las cargas de entrada de sistemas de aire acondicionado también estaban agregadas, y cualquier detalle que se necesite desgregar, pues tiene que estar o tiene que verse reflejado en los reportes de Edge, ¿no? También había un temita con las calculadoras del sistema de refrigeración y calefacción que mostraban un valor incorrecto en el sistema de eficiencia, o sea, en el valor calculado de promedio ponderado. Esto no va a tener ningún impacto porque era solamente un problema de visualización, pero ya está corregido. Otro era este mensaje de error que aparecía cuando no se modifica la tipología de un subproyecto de viviendas o de casas o de apartamentos, que aparecía como un error porque no se modificaba. Por ejemplo, si tuviéramos una única tipología, pues no lo modificábamos y aparecía como un error. Entonces ahora nada más va a aparecer como una advertencia en el caso de que pues alguien simplemente por despiste no caiga en cuenta que tiene que modificar o que tiene que llenar múltiples tipologías, ¿no? Para un proyecto. Simplemente queda como una advertencia. Respecto a las orientaciones que aparecía que se perdían en la calculadora de los dispositivos de sombreado, entonces se corrigió el error para que ya no se desaparezcan, por decirlo así. Como les decía, todo esto es parte de lo que se está corrigiendo con esta nueva arquitectura.
pero entonces ya no hay problemas en el cálculo. De hecho, nunca los ha habido porque era un tema de visualización, pero ya quedó el cambio de pantalla. También había un mensaje de error que era irrelevante en la calculadora de dispositivos de sombreado, que era cuando le poníamos un valor 0 a alguna de las dimensiones que aparecía que estaba fuera de rango. Esto ya se corrigió y no tiene ningún impacto tampoco en los ahorros del proyecto porque era un mensaje de error que no afectaba el cálculo. Luego, todos estos mensajitos de error se ha ido ajustando para que solo aparezcan cuando realmente hay un error, ¿no? Cuando hay creación masiva de proyectos, esto es más para la creación masiva de proyectos, también había fallas en esta creación, eso ya también se corrigió con esta nueva arquitectura. Luego, otros cambios que tenemos es, bueno, en la visualización de los proyectos, entonces ya tenemos la búsqueda por nombre de proyecto o por nombre de subproyecto, y lo que se modificó es que ignorara si había espacios o caracteres adicionales antes o después del término de búsqueda, porque entonces no encontraba los proyectos. Esta era la razón por la cual no se encontraban los proyectos. También se corrigió el mensaje de error técnico para las presentaciones, para cuando enviaban el caso de estudio a publicar. Entonces, ahora ya no hay mensaje de error. Esto sucede cuando hay más de un subproyecto en el proyecto. Aparecía un mensaje de error porque no detectaba que eran más de un proyecto que se iba a enviar a caso de estudio. Luego se han optimizado esto para los administradores y certificadores, pues se han optimizado los tiempos de carga del Master Tracker. Nosotros tenemos como administradores un archivo general donde podemos controlar y podemos rastrear todos los proyectos que están en proceso, tanto certificados como en registro. Entonces, este tracker estaba generando algunos temas para descargarlo y ahora ya se corrigió. Esto es un cambio también que no afecta a ningún proyecto. Luego, para octubre también lanzaron y presentaron la nueva calculadora de estanqueidad del aire. No sé si alguno la habrá podido usar. Esta es básicamente para la estrategia de reducir la infiltración de aire en la envolvente. Entonces, básicamente lo que tienen que escoger, pues obviamente esto depende del tipo de proyecto que estén trabajando, pero por ejemplo, si tuvieran acceso o si tuvieran resultados de pruebas de blower door test que te indican cuál es el valor de infiltración de aire, pues entonces pueden seleccionar esta opción. O si tienen algún proyecto que esté yéndose por el estándar Passive House, que cuando cumplen con el estándar Passive House, pues tienen uno de sus principios es la estanqueidad del aire, pues entonces ya pueden acreditar que están con el estándar de Passive House y ya no tendrían que calcular nada más. Si no, entonces lo que se hace es que se hacen los cálculos específicos de espesores de aire por cada una de las barreras que tenga la envolvente, ¿no? Entonces aquí están especificadas por los marcos de las ventanas, las barreras de aire exterior, si son continuas o no son continuas, y todo lo que tiene que ver con las entradas de aire, ¿no? En los principales espacios, cómo están las entradas de aire y cómo podemos reducir la infiltración de ellas. Entonces, aquí simplemente es calcular cuáles son, o en dónde, más bien, en dónde se está haciendo algún tipo de barrera para reducir esta infiltración de aire y pues con esta medida obviamente reducir las necesidades de aire acondicionado. Estas son algunas estrategias que pues poco a poco, igual en proyectos bastante grandes, pues nos pueden servir mucho para reducir las necesidades de aire acondicionado y es simplemente una correcta planeación de reducir la infiltración de aire por los puentes térmicos, ¿no?
Entonces, bueno, está esta calculadora disponible para que ustedes la sepan, y quien tenga un proyecto en particular y necesite usarla y a lo mejor tenga alguna duda muy específica, pues con mucho gusto se puede acercar a nosotros y nosotros les ayudamos a resolverla. Bien, respecto a los perfiles de, ay, perdón, respecto a el valor U que se modificaba, que modificaba los valores de referencia para la medida de eficiencia del vidrio, ya se solucionó, no hay implicaciones de cálculo, era un error de visualización, pero no había como tal error de cálculo. La mayoría, como se pueden dar cuenta, la mayoría de estos reportes implican, sí, obviamente nuevas entradas y nuevas actualizaciones, pero también mucho la corrección de cosas que nos van reportando en el camino con cada proyecto y que vamos corrigiendo porque la mayoría son temas de visualización, ¿no? Que esperamos que ahorita ya sean menos, porque en teoría con el nuevo backend que tengamos, van a ser mucho menores este tipo de errores, ¿no? El cálculo de uso de agua en cocinas para varias tipologías en casas y apartamentos, se había venido calculando de una manera muy baja, o sea, como que no se había hecho correctamente la formulación de que multiplicara por el número de casas o número de apartamentos. Esto ya se solucionó y entonces sí puede haber algunas fluctuaciones de ahorros en agua para múltiples tipologías. Esto pues probablemente como va proporcional el consumo y el ahorro a las medidas de eficiencia, pues puede haber fluctuaciones, pero no van a ser radicalmente diferentes, ¿no? Porque a mayor consumo y medidas de eficiencia, pues va a haber igual casi el mismo porcentaje de ahorro, ¿no? Entonces va a ser nada más en la dimensión de cantidad de agua que se está ahorrando. Luego, había también un tema para la entrada de la medida de aislamiento en techo, que no se estaban reflejando los ahorros energéticos modificados. Esto también ya se solucionó y puede tener algunas fluctuaciones, sobre todo para aquellos que sí estaban implementando alguna medida de aislamiento térmico en el techo. ¿Qué pasa cuando hay estas fluctuaciones? Siempre se van a enviar correos electrónicos individuales desde la plataforma y IFC siempre va a mantener los ahorros originales que tenía el proyecto antes de esta afectación de cálculo, ¿no? Entonces, en cualquier caso, si les beneficia, pues no hay ningún problema, pero si no les beneficia o por alguna razón es muy radical el cambio y es para mal, entonces se honrarían los ahorros certificados o los ahorros previos. Siempre recuerden que, y esto pues como cualquier otro programa y cualquier otro sistema que dependa de actualizaciones en línea, es importante que siempre guarden evidencias de su proceso, ¿no? No, es que yo tenía 30% ayer y hoy tengo 20%. Ah, pues sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo le hacemos, no? Sí tenemos una forma de revisar en el sistema, pero pues nos tocaría llevarlo literalmente hasta nuestros desarrolladores en India, enviarlo, que lo revisaran, que sacaran como toda la matriz de cálculo del proyecto y ahí sí revisar que sí eran 30%, ¿no? Entonces es mejor, para evitar esos tiempos muertos, que ustedes tengan guardado su evidencia de que tenían 30% ayer y resulta que hoy se modificó a 20% y pues vemos qué pasó, pero en todo caso siempre se van a respetar los ahorros previos. Bien, ¿qué sigue en la página de Expertos Edge? Ahora no sé si ustedes lo han visto, pero lo pueden encontrar también dentro de la misma aplicación. Hay un apartado del directorio de Expertos Edge. Y otra cosa que hicieron es que en la página de Expertos Edge va a estar la foto del experto que previamente haya subido en su cuenta de Edge. Entonces, esto es para sugerirles que si no quieren que se vea así el monito en gris, pues como muy simple, porque antes lo hacía con base en el contacto de LinkedIn, pero ahora ya no lo va a hacer así, sino con base en la foto
que ustedes pongan en su cuenta de Edge. Entonces, por favor, cada uno, si puede actualizar en su cuenta de Edge la foto que quiere que aparezca como experto, esto lo vamos a ir actualizando todo el tiempo y van a quedar sus fotos actualizadas, ¿no? Eso es importante. Bueno, otra actualización que también vino en octubre, que no sé si ya todos la han visto y la han probado, era que antes teníamos tanto para muros como para techos un máximo de 3 sistemas a declarar. En esta actualización de octubre, entonces ya se incluyeron la posibilidad de declarar hasta 5 tipos de techos o muros diferentes, ¿no? Esto pues, digamos, ayuda a que el cálculo sea más preciso. Para aquellos que tienen más de 3 sistemas, pues ahora tendremos hasta 5 tipos, ¿no? Nada más recuerden que si dejan algún espacio o algún porcentaje sin diligenciar, lo que va a hacer la aplicación es que va a tomar el valor base para el restante de muros o techos que ustedes no especifiquen, ¿no? Entonces, ojo que el resumen del valor U tiene que ser la suma del 100% de todas las áreas que están declarando y lo mismo para muros, ¿no? El resumen del valor U que acá aparece en una pestaña aparte debe ser la suma de los 5 sistemas que estén declarando. Eso es nada más para que lo tengan en cuenta. Luego, ahora aparece en el tracker, en los trackers que tenemos en el dashboard, mejor dicho, más bien, en el dashboard vamos a tener también una columna de la fecha de creación del certificado preliminar, o sea, del archivo con el certificado preliminar, y también una fecha de creación de postconstrucción, ¿no? Porque hay proyectos que entran solamente a postconstrucción y no tenían como un tracker de cuándo fue la fecha de creación de ese archivo. Y en el caso de los preliminares y postconstrucciones, un poco también para empezar a traquear cuánto se demora entre una y otra certificación. Es básicamente para eso. Bien, en el caso de las entradas de dimensiones por orientación del edificio, al menos 4 entradas van a ser obligatorias, ¿no? Porque antes de enviar auditoría, porque entonces muchos no estaban familiarizados con esta parte de poner las dimensiones y entonces las dejaban tal cual por defecto como venían y pues no es correcto porque recuerden que aquí lo que estamos buscando hacer es de una manera muy general tratar de darle la forma correcta respecto a su orientación para dimensionar qué tanto impacto tiene respecto a esa orientación, ¿no? No es lo mismo, no va a ser lo mismo que una fachada esté el 100% expuesta al sur que una fachada esté 100% expuesta al norte, ¿no? Entonces, esas diferencias pueden marcar ciertos ahorros o en negativo o positivo en energía desde el principio, antes de meter cualquier otra medida. Entonces, es importante que se llenen al menos 4 entradas, es decir, las 4 orientaciones principales o secundarias que tenga el edificio, ¿no? Luego, aquí hay otras actualizaciones que son como notificaciones para el módulo de organizaciones. También se cambió el nombre del país de Egipto para que se alinearan todos los nombres. Y luego el nombre del experto de Edge se va a completar previamente en el formulario del caso de estudio de proyectos para los clientes, ¿no? Entonces ahí también se va a reportar quién es el experto del proyecto cuando se va a publicar el caso de estudio. Bien, creo que no, sí, por ahí no me quedan más. No, yo creo que hasta ahí era, sí, hasta ahí era por mi parte por ahora. Obviamente ahorita quedamos pendientes de preguntas y respuestas. Lo que les voy a pedir es que por favor Angie nos va a hacer el favor de poner este link en el chat, porque como ustedes saben, pues tenemos que ir traqueando el contenido de estas actualizaciones, cómo les parece estos cafés, entonces necesitamos que por favor nos den su opinión. Entonces, pues de mi parte por ahora sería todo. Seguimos pendientes. Listo, muchas gracias Ana Milena por tu intervención.
Muy valioso todo esto que nos cuentas. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta que han pasado últimamente y pues por supuesto, como tú mencionas, cualquier cosa que no sea coherente o que haya una discrepancia, nos pueden escribir y nosotros con mucho gusto les ayudaremos. Correcto, Ahora con damos mucho gusto. paso, gracias a ti, ahora damos paso a José Bonevento, quien actualmente se desempeña como jefe de sostenibilidad de SGS Colombia. José tiene una maestría en eficiencia energética y edificios sostenibles de la Universidad Politécnica de San Petersburgo. El Pedro el Grande de Rusia también es ingeniero civil de profesión de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de la construcción y sostenibilidad y adicionalmente es auditor EDGE de más de 150 proyectos en proceso de certificación y certificados en la TAM. También es entrenador de auditores Edge en SGS y hace parte del equipo de desarrollo de negocios en esta misma línea. Con conocimiento de auditorías de emisiones GEI, lo que respecta a ISO 14064 y 14067, y también en ciclos de vidas de productos y economía circular. Entonces, ahora sí, José, te doy paso para que por favor pues, nos vengas a contar qué lecciones tenemos aprendidas hasta el momento de esta versión 3.0. Y posterior a esto vamos a pasar a responder las preguntas del público. Angie, muchísimas gracias por la introducción. Sí, definitivamente lo que traje para hoy es como un sumario de aquellas o aquellos comentarios que son repetitivos en algunas revisiones que realizamos en el equipo de auditoría. Entonces vamos un poco, pueden ver mi pantalla, subo, ¿sí? Entonces, por temas de quiénes somos como tal SGS es una multinacional con más de 2.600 oficinas y laboratorio a nivel global, comprometidos pues con el tema de sostenibilidad, no solamente como sostenibilidad corporativa dentro de SGS, sino también como servicios de sostenibilidad a nivel global. Entonces vamos a entrar un poco acerca de los roles que nosotros conocemos. Sé que en el auditorio tendremos personas de pronto que lleven muchos años ya trabajando con la certificación EDGE. Sin embargo, también habrán algunos tantos que también están iniciando. Entonces, por eso de pronto hacemos esta aclaración de los roles. En estos momentos, pues hay un rol cliente consultor, está la parte del auditor y está la parte del certificador EDGE y del oficial del certificador, y todo está englobado en el marco por el local partner, como lo mencionaba Angie, que es Camacol, el que pues vela por todo este proceso en Colombia. Un poco acerca de qué es lo que el auditor realiza. Primero, el auditor es el primer filtro para la revisión de proyectos en todo el proceso de certificación. ¿Qué quiere decir? Hay dos filtros. Primero es el filtro del auditor, y luego que pasa el filtro del auditor, pasa al filtro del certificador. También tenemos que el auditor EDGE no puede tener ningún otro interés profesional, temas de conflictos de interés por el proyecto que está ejecutando o revisando como tal. Los auditores deben cumplir con requisitos éticos profesionales y el auditor no debe en ningún momento brindar servicio de consultoría de un proyecto auditado. Por eso, hago énfasis en la gran labor que también realiza Camacol y Ana del IFC, porque habrán proyectos, de pronto algunos proyectos nuevos que quieran entrar en este sistema de certificación EDGE. De pronto, en algunas ocasiones hemos visto que llegan primero a nosotros, nos preguntan temas que ya va más con una asesoría de la certificación EDGE. Entonces, siempre pues los orientamos hacia Camacol, quienes tienen un equipo especializado para ciertos tipos de proyectos para poder de pronto guiarlos un poco, temas que de pronto nosotros como auditores no podremos realizar. Entonces vamos un poco acerca de cuáles son esos errores comunes que de pronto nosotros encontramos, o temas que de pronto no se comunican y el auditor como tal no puede estimar algo. La información debe ser clara en la información que se está suministrando en la plataforma y en la evidencia documental. Entonces aquí hay una que hemos visto varias veces, y es que se coloca la localización, un sitio, y en el subproject details, que es donde se escribe, ya no es por opciones, sino que se va a digitar, el lugar, se coloca una ciudad diferente. Esto puede pasar.
No le estoy diciendo que no pueda pasar. El tema acá es, uno, se debe informar el por qué se está realizando. ¿Cuáles son los casos en los que se pueden realizar? Porque de pronto esa ciudad no aparece en la base de datos. Claro que la versión 3.0 está bastante nutrida en cuanto a ciudades en Colombia que aplican pues, a este certificado, pero digamos que no está esta ciudad en esa base de datos, pues normalmente colocamos, según lo que dice la guía, la ciudad más cercana que esté dentro de esta base de datos. Y luego ingresamos la ciudad a la que corresponde, a la que en efecto está el proyecto, y no olvidemos que los datos climáticos deben ser modificados y adicionalmente se deben generar evidencias de dónde se está obteniendo esos datos climáticos. A veces también menciona el tema de precipitación. Entonces, pues, si se van a ingresar esos valores, ingresémoslo, pero en la parte de documentación general del proyecto, suministramos la información de dónde fue obtenida estos datos climáticos. Muy importante, que debe ser de una entidad que sea reconocida. Pasando un poco al Building Data, algo que también nos estaba mostrando Ana, la versión 3.0 es un poco más detallada en el tema de la cantidad de información que está solicitando de la edificación. Antes, en el Building Data, teníamos lo que estamos mostrando abajo. Nos mostraba de pronto los pisos y de pronto el área interna de parqueadero. Ya en la versión 3.0 tenemos un poco más de información. De hecho, incluso muestra si de pronto estamos hablando de oficinas o tipo comercial, nos pregunta las horas de operación, nos pregunta incluso si tiene, en otra parte aparece temas de piscinas, y bueno, aparece mucha más información. ¿Y cuál es el tema acá? Toda información debe ser validada. Entonces hemos visto que proyectos que si bien han pasado en la versión 2.1.5, ya la información para la versión 3.0 es un poco más detallada. ¿Por qué es más detallada? Porque la información que se suministra o en los campos que debe suministrar es también mucho más detallado. Por ejemplo, Ana nos estaba mostrando el ejemplo de la longitud de edificio por cada una de las fachadas. Antes en algunos proyectos, porque por ejemplo residenciales no se pedía esa información. Entonces ya son temas que hay que tener en cuenta durante la evidencia de la documentación. Suministremos la información de cada uno de los campos que tenemos en la pestaña de diseño, dado que esta información debe ser completamente validada por el auditor. El auditor no puede estimar esta información, debe estar clara en estas evidencias que suministra. Por ejemplo, a veces el tema del working days, los días de trabajo por semana, de pronto pasamos de 7 a 5, de pronto para todos, en el contexto colombiano podemos decir, no, pero es que normalmente trabajamos de lunes a viernes, o de pronto trabajamos de lunes a sábado. Entonces ya con eso, de pronto, suministrar en una narrativa o en un comentario, explicar eso, dado que si bien estamos en el contexto colombiano, a nosotros como auditores nos tocaría escribir como estimamos que estando en el contexto colombiano debe ser de lunes a viernes, de lunes a sábado. Entonces, no estaría bien. Por eso es importante que ustedes nos detallen eso para que nosotros podamos detallarle esto al certificador, al oficial de certificación. Importante también, sé que se ha visto en muchas ocasiones, y es el tema de los balcones. En la versión 2.1.5 habíamos visto que había un campo que mencionaba área de balcón, pero se tomaba esta área de balcón en la versión 2.1.5 como un balcón que estuviera dentro de la envolvente térmica de la edificación, no un balcón como los que normalmente nosotros tenemos en Colombia, recordando pues que esta certificación trata de englobar o estandarizar la edificación a nivel global. Claramente va con ciertas particularidades locales, y en la versión 2.1 pues normalmente no se incluía ese balcón
dentro de la información que se estaba incluyendo en la plataforma. Ahora en la versión 3.0, si bien no incluye el balcón como un área interna, sí incluye el balcón o sí tiene el campo del balcón para que sea diligenciado. Es decir, la plataforma como tal excluye ese balcón, pero sabe que ese balcón como tal tiene ciertos consumos. Tiene una iluminación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es importante que incluyamos el área del balcón en la versión 3.0. No lo confundamos de pronto con que esto va a ser igual que la versión 2.1.5, ¿sí? Lo hemos visto mucho, hemos visto que dejan el área del balcón como por default. Este debe ser diligenciado. A ver. Usos de combustible. También hemos visto muchos proyectos donde sabemos que en el contexto colombiano, nosotros normalmente, dirían la mayor parte de los proyectos, de pronto para calentar el agua no utilizamos electricidad, sino gas. Y seleccionamos gas. Entonces ya con esto, de pronto, para que entendamos el mismo concepto que le estaba mencionando anteriormente, si esto de pronto ya seleccionamos acá gas, necesitamos confirmar el por qué utilizamos gas. ¿Sí? De pronto en una narrativa, de pronto en un escrito, de pronto incluso en los planos donde muestre la conexión de gas, la red de gas o algo por el estilo, pero debe existir algún tipo de evidencia que mencione estos cambios cambio de opciones por default que se están seleccionando en la plataforma. Aquí también vemos una parte importante que es la del SRI. Esa parte del SRI es importante que lo tengamos en cuenta porque en la versión 2.1.5 hablábamos del SR, la reflectancia solar. Ahora hablamos del índice de reflectancia solar, de reflectividad solar, ¿sí? El SRI. Este SRI es mucho más común encontrarlo en las fichas técnicas que el valor SR. Entonces, en la versión 2.1.5 estábamos acostumbrados a, pues como no veíamos esa información en las fichas técnicas, estábamos muy acostumbrados a utilizar el valor por referencia de las tablas que nos muestra la guía técnica Edge. Tengamos muy presente que prima lo que muestre la ficha técnica. Si la ficha técnica ya tiene un valor de SRI, no utilizan el de la tabla de la plataforma, de la guía. La tabla de la guía se utiliza como referencia y eso de una forma muy conservadora para el material o el acabado de pronto que ustedes tengan para esa cubierta o de pronto para ese muro. Este es un ejemplo. A mano izquierda vemos una ficha técnica donde claramente me está diciendo cuál es el SRI y pues tendemos de pronto ya de una forma muy mecánica tendemos a utilizar el de la ficha técnica, digo, el de la tabla de referencia de la plataforma, de la guía técnica. Vamos a ver. Acá hay otro cambio importante y me parece bastante asertivo. El flow rate en la versión 2.1.5 era litros por minuto, sí o sí. Este cambia un poco y va un poco más alineado a lo que se encuentra en el sitio. Entonces, si nosotros seleccionamos que tenemos grifos con aireadores, de los normales que nosotros tenemos, ahí de pronto en la plataforma ustedes van a ver acá, si se dan cuenta no van a ver todo completo, sino que dice litros / no aparece nada, igual les aparece acá. Pero si ustedes acercan el mouse, les va a aparecer un letrero donde dice el flow rate es litros por minuto. Cuando ustedes seleccionan acá que tienen una grifería de shutoff, aquellas que tienen ustedes el push y ella sola se apaga o de pronto tiene sensor, ya aquí entramos a otra variable y menciona es el litros por cada ciclo. Entonces hemos visto varios proyectos y entiendo muchas veces, pues porque no aparece de pronto la etiqueta aquí completa,
Entonces ingresamos el valor de litros por minuto, cuando realmente ustedes lo que le están preguntando son los litros por ciclo. Entonces también para que por favor tengamos muy en cuenta esa parte. Losa de contrapiso. Aquí hay algo que todavía el IFC está trabajando en ello. La losa de contrapiso como tal les pide un valor U. Ya eso de pronto se ha generado en algunos comunicados, pero igual hemos visto proyectos donde esto se reitera, por eso hago esta acotación el día de hoy. Hay una parte importante en la calculadora que se está utilizando. Si se dan cuenta, la calculadora aquí muestra la capa de aire exterior y la capa de aire interior como si estuviésemos hablando de muros o como si estuviésemos hablando de una losa de cubierta, por ejemplo, donde afuera y adentro del contacto de esa cubierta vamos a tener bueno, esto normalmente estas capas le llaman, en algunos estándares le llaman el RSI, que es la resistencia de la capa de aire que se da por convección en cada una de las superficies que tiene, ya sea el muro o ya sea la cubierta. Eso no lo vemos en una losa de contrapiso. La losa de contrapiso, como lo menciona, está sobre un material diferente al aire. Entonces ya no podremos hablar de pronto de una capa de aire como una resistencia de capa de aire como la que vemos acá. Entonces por eso el IFC ha sido de pronto reiterativo en si utilizamos bueno, cuando utilicemos esta parte, utilicemos el valor por default, a menos que tengamos un modelo que nos muestre que en efecto ya tienen el valor U de esa losa de contrapiso. Y vamos de pronto alineado con la losa de contrapiso. Tenemos algo importante acá y es la selección que utilizamos para la losa de contrapiso. Constructivamente, de pronto lo podemos llegar a confundir a veces cuando tenemos un sistema de cimentación donde tengamos donde tengamos los dados, las vigas y colocamos la torta como tal, de forma monolítica, o no sé, otro tipo de cimentación que están utilizando, ya parte a un concepto diferente, un concepto técnico diferente a lo que nosotros, por ejemplo, le llamamos el tipo waffle, o lo que menciona la guía como tal, el tipo waffle o el trough concrete, que en español le llaman canalón, canalón en concreto. Entonces ya con eso hay que tener en cuenta que la losa de contrapiso, muy posiblemente la mayor parte de los casos, no voy a decir el 100%, sería una losa tradicional, a menos que tengan otro sistema. Pero el sistema de aligeramiento que utilizamos para las losas aéreas van a ser un poco diferentes de forma constructiva a la que nosotros estamos manejando en la contrapiso normalmente. Si de pronto hay otros casos que sean específicos, pues ya en la evidencia lo podemos constatar. Hago esta aclaración porque hemos visto muchos proyectos donde dice canalón en concreto en todos, incluso en la losa de contrapiso. Entonces ya con eso de pronto nos damos cuenta de pronto que puede haber algún error. Lo importante aquí también en los sistemas HVAC, más que todo en estos sistemas de aire acondicionado, si nosotros anteriormente, y Ana lo había mencionado, que esto ya está un poco más ya adaptado y está corregido, cuando nosotros no seleccionemos un aire, que incluye un aparato de aire acondicionado o calefacción, no necesitamos diligenciar la entrada de detalles de cargas. Yo sé que hace mucho tiempo hubo una controversia con esta parte de que lo llenamos o no lo llenamos porque hay una parte donde dice provided, no provided, entonces ya de pronto genera un poco de confusión. Esto está completamente ya claro y es, como les mencionaba, se mantiene tal cual como está. Se mantiene en valores por default, a menos que si tengan un elemento de aire acondicionado o calefacción para poder modificar estos detalles de entrada de cargas. Y por último,
De pronto ustedes, los que ya de pronto están en estos momentos en certificación por construcción o visto ya la certificación por construcción, siempre se le ha hecho una aclaración y de pronto ya hablo por parte de Sintali, Camacol, SGS, estamos pues ya en el proceso operativo. Y es que primero, por favor, gestionen con anticipación la actividad administrativa que tengan con Camacol, porque nosotros como auditores no podemos ejecutar actividades de auditoría a menos que Camacol nos diga, nos apruebe o nos diga, auditor, por favor, tiene luz verde o tiene ya aprobada la ejecución. Y esto se hace cuando ese proceso administrativo está saldado. O muchas veces van por el proceso administrativo en casos muy especiales y pues lo importante es que tengamos nosotros el go, si no, no podemos realizarlo. Y a veces ya estamos sobre el tiempo y decimos, pero es que José, ya vamos a entregar los apartamentos, es que mañana vamos a entregarlos y en una semana no vamos a tener nada y no tenemos nada con Camacol. Ahí quedamos un poco maniatados y es importante de pronto respetar ese proceso que ya nosotros tenemos definido de forma contractual. Tengamos listas las evidencias requeridas en la plataforma. No esperemos al último día, al día antes de la visita o cuando el auditor le comentó hace una semana, 2 semanas, deben enviar la evidencia a comenzar a cargar la evidencia. Vayan cargándola igual. Ustedes pueden tener una carpeta aparte. Si de pronto hay muchos casos de van en certificación preliminar, terminaron certificación preliminar e inmediatamente van a realizar visita porque tienen ya las viviendas van a ser habitadas. Pueden ir guardando en otra carpeta, aparte, en su computador, todas las evidencias que necesitan para la postconstrucción, cosa que cuando ya reciban el certificado, cambien de estado a postconstrucción, carguen toda la evidencia y ya esta pueda ser enviada sin ningún problema al auditor para que él tenga que revisar, porque lo importante acá es que la visita es realizada cuando el auditor ya hizo un análisis de riesgos, ya hizo un análisis completo, no tan detallado de la información, pero al menos ya sabe qué es lo que se va a encontrar y a qué se van a concentrar y cuáles son los riesgos que puede encontrar durante esa auditoría. Entonces, importante eso y aseguremos que la obra esté lista para la auditoría en la fecha prevista. La comunicación es muy importante. Yo entiendo que durante toda auditoría, de pronto existirá comunicación entre la obra, entre el director de la parte ambiental o el director de la obra, el consultor. Entonces son tantos actores que a veces la comunicación se pierde en algún lado. Le dicen al auditor, todo está perfecto y el auditor, que ya estamos listos para auditoría porque recuerden, más del 90% debe estar finalizado. Si estamos hablando de vivienda, más del 90% de las viviendas, de las viviendas que van a ser certificadas tienen que estar en un 90%. Entonces ya con eso el auditor va y falta un edificio porque el edificio todavía no está terminado. Entonces ya nosotros no podemos certificar ese edificio. Le decimos, bueno, ya hablé con Camacol para ver cómo se puede manejar de una forma administrativa esa segunda visita. Entonces, por favor, tengamos siempre, pues hay algunas personas que tienen una práctica muy importante y es la preauditoría, que revisan antes de y se aseguran de que todo esté bien antes de la visita. Es una buena práctica. No obligatoria, pero sí recomendable. Entonces, por eso, nosotros tenemos este consentimiento firmado que está de confirmación de visita hace 3 semanas. Ya estamos haciendo uso de él. Y este consentimiento, si me permiten, por favor. Este consentimiento se ve así. Se ve de esta forma. Y el auditor que está trabajando con su proyecto le hará envío de este documento donde está toda la información que le acabo de hablar y algunos requerimientos donde tendrán que seleccionar si no o no aplica para cada uno de estos ítems y al final se firma, se coloca el nombre, la fecha y luego se imprime como PDF, pues para que ya no se pueda modificar más estos campos. Una vez ustedes le envíen eso al auditor,
ya con eso quedaría habilitada completamente la logística, siempre y cuando, les explico, cuando tengamos ya el aprobado por Camacol para poder ejecutar ese proyecto en específico. Entonces ya iniciamos logística, confirmamos visita, realizamos todo para que no existan imprevistos que se pudieron solventar antes de la visita. Habrán imprevistos que ya se nos saldrán de las manos, eso ya es otra historia. Con eso finalizo mi intervención. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Angie, micrófono todo tuyo. Bueno, muchas gracias a ti, José, por todas estas valiosas lecciones que nos has mostrado el día de hoy. Tenemos unas preguntas en el chat, las cuales son para ti. Entonces, si quieres, vamos empezando una a una. Vale. La primera nos dice, ¿esas narrativas de horas de operación de edificio deben ser firmadas por el dueño del proyecto o puede ser por el diseñador? Vale, Angie. Resulta que para nosotros existen, y según la guía, existen diferentes roles. Y uno de los roles es el cliente Edge. Y el cliente Edge es aquel que tiene la relación contractual con Camacol. ¿Vale? Entonces ya con eso, y respondiendo a esta pregunta, lo importante es que la empresa, el proyecto como tal, muchas veces tienen un soporte de un diseñador. Está bien. Pero por favor confirmen que ese diseño que está ahí es al cual ustedes se van a basar en el proyecto y demás. Pero al final, el que confirma es el cliente Edge. Listo, perfecto. La siguiente pregunta nos dice, para el cálculo de tipologías, más o menos 10% del área ponderada, ¿las áreas del balcón se tienen en cuenta? Muy buena pregunta. No se tienen en cuenta. Mucho cuidado con eso, a menos que tengamos de esos balcones que utilizamos normalmente en Europa, donde los balcones son completamente cerrados por algún cristal o algún PVC o algún otro material que pertenezca a la envolvente. Mientras está fuera del envolvente, se incluye en la plataforma, pero igual la plataforma lo va a excluir. Listo, perfecto. La siguiente pregunta dice, si un proyecto de vivienda se encuentra sobre una plataforma de parqueaderos, ¿puedo usar la plataforma para calcular el valor U de la losa de contrapiso? Sí, exacto. Sí, sí puede utilizar esa plataforma, dado que esa losa de contrapiso que está contemplando como tal es de donde comienzan el uso o la edificación como tal de viviendas. Entonces, si bien eso es una parte subterránea que tiene la edificación, vamos a utilizar esa losa de contrapiso. Bueno, esa la vamos a utilizar como la losa de contrapiso. Listo, perfecto. Y la última pregunta que recibimos de John es, generalmente la losa de contrapiso es una losa estructural y responde a una necesidad del informe geotécnico, por lo que puede llegar a tener espesores desde 1100 milímetros y una cuantía muy alta. ¿Puedo usar el caso de base de Edge, dado que es un diseño estructural? Sí, y es un punto muy clave. La guía Edge, hay una parte donde menciona los sistemas estructurales no son incluidos. Pero ahora nos piden, no, ¿y cuál es la losa? La losa también es estructural, sí, pero me está pidiendo la losa como tal de una forma específica. Si nosotros contemplamos que la losa como tal o ese sobredimensionamiento que tiene, que según el que me estás mencionando es bastante alto, ya nosotros estaríamos utilizando línea base según caso y caso, por favor, eso sí coméntenlo con su auditor, se puede utilizar la línea base y no ese espesor de más de 1 metro, que a la larga, tengan en cuenta que en la plataforma tampoco es que, o sea, él contempla que es una losa de cimentación en algunos casos, ¿no? Pero igual, caso y caso, como respuesta específica se puede utilizar el caso base siempre y cuando se mencione este sistema estructural, según nos lo menciona. Listo. Muchas gracias a John Villabona por sus preguntas. Y por último tenemos una pregunta anónima. Dice, en el certificado de diseño, en el caso de vivienda multifamiliar, se muestran ahorros en CO2. ¿Estos ahorros son por la vivienda o por el total del proyecto? Este es, en el certificado como tal, ¿sí?
Hay ese tema específico de los ahorros de CO2 en el certificado. Lo hemos elevado al IFC, en estos momentos está en discusión con el IFC global, para que nos genere también esa pequeña claridad en cuanto a la información que se está mencionando ahí en términos de CO2. Ya nos habían realizado esa inquietud en veces anteriores, bueno, hace varios días. Se elevó hacia Cintali, se elevó o llevó todo el flujo y ahora en estos momentos está con IFC Global y estamos esperando respuesta. Una vez tengamos respuesta, pues lo hacemos oficial ya a través pues, de los canales de Camacol. Listo, perfecto. Y esas eran todas las preguntas del día de hoy. Muchas gracias a los que se conectaron a nuestro evento. Quisiera cerrar pues con una pequeña conclusión o un pequeño mensaje, y es que todos los canales de comunicación, tanto de Camacol como de SGS y FC, están abiertos para todas las inquietudes que tengan. Sabemos que hay muchas dudas que surgen sobre la marcha y pues nosotros estamos dispuestos a brindarles la asesoría que necesiten. No me voy sin antes pues extenderles la invitación a nuestro Congreso Camacol Verde, que se realizará el próximo 11 y 12 de mayo en la ciudad de Pereira. Tendremos una agenda académica de 2 días con actores muy importantes y relevantes para el sector de construcción sostenible. En la página web www.camacol.co pueden encontrar más información del evento. Muchas gracias de nuevo a todos los que se conectaron y nos vemos en una próxima oportunidad.